Bueno, a ver, vamos a desempacar esto hoy porque es un tema que estoy seguro de que a quienes nos escuchan les va a volar un poco la cabeza. Sí, totalmente. Es un cambio de perspectiva bastante fuerte. Exacto. O sea, ¿qué pasaría si resultara que ese rasgo de la personalidad que hace a alguien sentirse súper, no sé, único, rebelde, no fuera tan propio? Digamos que fuera el producto directo de una línea de ensamblaje institucional. Es que solemos tener esta costumbre, ¿no? De ver la biografía humana como si fuera una escultura artesanal. Ajá. Donde cada triunfo o cada trauma íntimo es una creación puramente nuestra. Claro, pero la inmersión de hoy busca desarmar un poco esa ilusión. Tenemos sobre la mesa las notas de las 4 lecciones de sociología del individuo. Una investigación fascinante, por cierto. Sí, es un trabajo empírico muy profundo del sociólogo Danilo Martuchelli, basado en su investigación en Francia. Y la misión de esta sesión es desentrañar un secreto social que es bastante contraintuitivo. O sea, cómo las estructuras modernas, que son súper estandarizadas, fabrican paso a paso nuestra sensación de ser individuos inigualables. Exactamente. Y es un cambio de paradigma necesario, para salir del estancamiento en el que estaba la sociología. El objetivo de este análisis no es, digamos, construir perfiles psicológicos de autoayuda. Claro, no nos vamos a ahogar en diagnósticos clínicos. No, para nada. La intención es observar la maquinaria social pesada que opera detrás de nosotros. Hay que entender que la vida moderna no es una hoja en blanco. Funciona más bien como un plan de estudios, un sílabus de pruebas sociales por las que todo el mundo, sin excepción, tiene que pasar. Al leer las notas previas, me di cuenta de que la sociología moderna estaba como atascada antes de este enfoque. Parecía que los investigadores caían en dos trampas opuestas al intentar descifrar quiénes somos realmente. Sí, 2 peligros enormes. El primero era la sobrepersonalización. Que es cuando intentaban armar la figura del individuo contando puras anécdotas aisladas, ¿verdad? Claro, los investigadores se dedicaban a recopilar la historia íntima de Pedro, luego la de María, luego la de José, y hacían una galería infinita de retratos donde documentaban todo, desde el primer amor hasta su color favorito. Pero sin ningún hilo conductor. Exacto, la disciplina se disolvía en la biografía. Veían cada árbol con un detalle precioso, pero era imposible cartografiar el bosque. Wow. Y en la otra esquina teníamos el segundo peligro, que era tratar a la humanidad como una masa genérica, ¿no? La sobreestandarización. Algunos autores de finales del siglo XX asumían que la modernidad obligaba a todos por igual a producir un relato reflexivo sobre sí mismos. Pero a ver, eso suena a que ignoraban por completo las diferencias brutales de recursos que existen. Totalmente. Ese es el gran error. O sea, no es lo mismo el nivel de reflexión que puede tener un ejecutivo que tiene la vida económica resuelta frente a, digamos, un trabajador precarizado que apenas tiene tiempo para dormir. Claro, ignoraban el capital cultural y económico. Por eso la solución que propone Martuchelli es instalarse en un nivel intermedio, el nivel meso. Y ahí es donde aparece su gran concepto, la prueba. La prueba. Sí, una prueba no es un examen de matemáticas. Es una situación vital difícil con un proceso de selección formal o informal que requiere una respuesta del sujeto y que forma parte de ese sílabus de la sociedad. Y el trasfondo político de esto es clave, porque la noción de clase social ya no unifica las experiencias como antes. Exacto. Necesitaban un nuevo operador analítico para evitar que la teoría política se balcanizara, digamos, en millones de realidades inconexas. A ver, introduciendo una analogía para quienes nos escuchan, esto suena muchísimo a la mecánica de un videojuego. O sea, la sociedad es el desarrollador del juego que diseña niveles idénticos y nos pone a todos a enfrentar a los mismos jefes finales. Esos jefes son las pruebas, pero por cuestiones de origen, cada jugador llega con una armadura distinta, y cualquiera puede perder la partida, incluso el que nació con todas las ventajas. Lo fascinante aquí es que esa imagen valida la idea de la diferenciación funcional. O sea, las pruebas evitan que reduzcamos toda la existencia humana a un solo lente. Claro, no todo es dominación pura. Exacto. Antes intentaba explicar todo hasta el hecho de tomar una cerveza en un bar con un colega como un acto de opresión. Las pruebas nos muestran que hay diferentes escenarios con diferentes reglas.
Pero aquí entra un dilema metodológico gigante. Si la sociedad nos somete a estas pruebas, ¿cómo descubrimos cuáles son sin que la gente simplemente te recite el guión que ya le cuenta a su terapeuta? Es que ese es el gran reto. El investigador hizo 100 entrevistas enfocadas en clases medias, pero se negó rotundamente a pedir historias de vida cronológicas. Que parecería lo más lógico, ¿no? Pedirle a alguien que te cuente su vida desde el principio. Parecería, pero por la doble hermenéutica es un error. A ver, explícanos eso de la doble hermenéutica. Bueno, el individuo hoy en día ya conoce de psicología o sociología básica. Entonces, asume lo que el investigador quiere escuchar. Las notas cuentan anécdotas de personas que han hecho años de psicoanálisis y al entrevistarlos, entregan un cassette biográfico. Uf, un cassette perfectamente coherente. Exacto. Un muro sin fisuras, un monólogo donde todo ya está procesado. Entonces, para romper ese muro, el investigador usaba una pregunta descolocadora para arrancar. Les preguntaba, ¿cómo interrumpió usted sus estudios? Esa es la genialidad metodológica. Y a partir de ahí, el analista usaba una tríada de interpretación. Distinguía entre eventos o accidentes, que son cosas puramente del azar. Como, no sé, caerte y romperte una pierna. Exacto. Luego están los momentos, que son fuerzas estructurales invisibles que operan a largo plazo. Y finalmente los choques con la realidad, que es esa toma de conciencia profunda de tus limitantes. Hay un ejemplo en las notas que me encantó, el de la persona que culpa de su destino a medio punto que le faltó en un examen. Sí, es un caso clave. Uno pensaría que ese medio punto es mala suerte, un accidente, pero en realidad es la síntesis discursiva de factores estructurales como vivir en un barrio precario o tener que trabajar desde joven. Exactamente. Pero a ver, si conectamos esto con la metodología, iniciar una entrevista preguntando ¿cómo interrumpiste tus estudios? No predispone a la persona a adoptar, digamos, una mentalidad de victimización. Si conectamos esto con el panorama general, la intención es obligar al sujeto a salir de su guión biográfico. Todos en algún momento dejamos del sistema educativo. Apuntar a esa ruptura obliga a chocar directamente con la estructura de la primera gran prueba social. Que es la prueba escolar. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta prueba es una fábrica de confianza, pero también de muchísimo resentimiento. Totalmente. La tensión central de esta prueba escolar es el choque entre el proceso de selección social y la confianza institucional que transmite. En Francia, hubo un cambio histórico en los años 70. Antes de los 70, el nacimiento dictaba la trayectoria, ¿no? Los hijos de obreros iban a escuelas para obreros. Y los de clases altas a otra red distinta. La fatalidad de tu clase social simplemente se aceptaba. Claro, no era tu culpa, era el destino. Pero después de los 70, todos entran al mismo sistema, compiten en el mismo terreno. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Una consecuencia brutal. La dramatización de la prueba escolar. Ahora, un joven obrero tiene que aceptar que su posición es producto de su propio fracaso académico. Uf, se siente como una violencia directa. Ya no es el destino divino. Exacto. Y hay que recordar que la escuela es la única institución moderna que emite un juicio global sobre el valor de una persona. Te otorga o te niega esa confianza institucional. Y eso genera perfiles súper paradójicos, como el caso del estudiante de kinesiología que mencionan las notas. Sí, una chica con éxito académico impecable, pero que sentía un vacío subjetivo enorme. Sentía que no había fabricado nada por sí misma, solo había seguido instrucciones. Mientras que en el otro extremo están los que ganan perdiendo. Ah, esos son fascinantes. Construyen toda su identidad en una revancha constante. Su éxito laboral posterior es solo para demostrarle a la sociedad que no son los tontos que la escuela dijo que eran. Es increíble cómo someter a todos a las mismas reglas estandarizadas en un intento de ser igualitarios termina creando traumas de identidad mucho más profundos. Descuidar esta estandarización sería un error analítico grave. La prueba escolar inscribe un horizonte de contingencia individualizado muy fuerte. Y bueno, habiendo sobrevivido al veredicto de la escuela, el individuo entra a otra arena con reglas totalmente distintas: la familia. La prueba familiar. Aquí la tensión central cambia por completo. Es la obligación moral hacia los demás versus la fidelidad ética hacia uno mismo. O sea,
Ya no es legítimo inmolarse totalmente por la familia, como pasaba antes. El individuo ahora exige un espacio propio. Así es. Y esto se ve muy claro en la paternidad y maternidad. Los hombres siguen atados a la obligación de proveer, pero ahora añoran cercanía. En las notas citan la película 8 y medio de Fellini, ese deseo profundo de hablar con el padre. Y simultáneamente, de forma más sigilosa, las mujeres reclaman un espacio alejado de la maternidad. Un deseo que, culturalmente, a veces todavía se juzga mucho. Pero donde esto explota de verdad es en la pareja. La sociedad nos exige un ideal prescriptivo que junte comunicación más erotismo. Sí, y ahí está el desajuste. Las mujeres tienden a priorizar la comunicación y los hombres el erotismo. Yo me lo imaginaba como dos personas sentadas a jugar un juego de mesa. Una está jugando ajedrez, buscando estrategia y comunicación, y la otra está jugando damas chinas, enfocada en el erotismo. Y obvio, se frustran mutuamente porque las reglas de victoria no coinciden. Esto plantea una pregunta importante sobre de dónde viene este choque. Y hay que aclarar que no tiene nada que ver con esa idea pop de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Claro, no es biología pura. No, es un conflicto hueco producto de una transición histórica. Las mujeres construyeron un modelo claro de pareja basado en la comunicación, pero el modelo tradicional de los hombres murió y no han validado colectivamente un modelo nuevo. Entonces se quedan sin guión. Exacto. Y esto crea la dinámica actual, donde la mujer, digamos, acosa al hombre para que hable, el hombre habla a regañadientes, pero no hay reciprocidad, no indaga de vuelta. Y eso aumenta muchísimo la frustración femenina. Y supongo que el desenlace de todo esto es el divorcio, ¿no? En países con altas tasas de divorcio, sigue siendo una experiencia durísima. Separarse hoy es como un acto de heroísmo banal y cotidiano. Especialmente para mujeres de bajos recursos que eligen esa fidelidad ética a sí mismas por encima de la obligación moral, incluso sin tener una narrativa romántica que las respalde. Es un salto al vacío impresionante. Wow. Y si nuestras vidas privadas están llenas de todas estas fricciones, ¿cómo se traduce esta individuación cuando salimos a la esfera pública, a la militancia, al Estado? Llegamos a la prueba de los colectivos. La tensión aquí es participar versus desconfiar. Porque hay una idea falsa de que la gente se ha privatizado y ya no le importa la política. Es un mito. La gente participa más que nunca, pero lo hace desde una desconfianza profunda. Ya perdimos la ingenuidad de las grandes utopías salvadoras. Y en medio de todo esto está el estado de bienestar, que es omnipresente, pero se percibe muy distinto según a quien le preguntes. Sí, las clases populares lo verbalizan constantemente. Saben que son lo que el Estado les permite ser. Si hay transporte, si hay salud. Pero las clases medias lo ignoran por completo en su relato. Creen que su éxito es 100% esfuerzo propio. Y sin embargo, las políticas públicas estructuran decisiones súper íntimas. Por ejemplo, la tasa de natalidad en Europa está ligadísima a la inversión del Estado en guarderías. ¡Qué locura! Y de ahí nace una frustración ciudadana muy moderna. Ya no es la queja antigua de «el rey ignora al pueblo». No, hoy la indignación es horizontal. Todos sienten que son más astutos que el sistema y se enojan si ven que otro ciudadano obtuvo una ventaja o un subsidio que ellos no consiguieron. La sociedad fabricó individuos que ya no puede contener cognitivamente. Todos se creen expertos. Bastante moderno. La militancia ya no implica el sacrificio total de la vida personal. Exigen que aporte a su maduración personal aquí y ahora. Participan abrazando la desilusión. Hay un ejemplo súper vívido en los textos, el del documentalista, que es como el extremo de esta militancia singular. Ah, sí. Es alguien que no participa en política tradicional, pero convierte su consumo en un campo de batalla ético. Dejó de comprar naranjas españolas por temas laborales y compraba toronjas sudafricanas para celebrar el fin del apartheid. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, viendo el caso del hombre de las toronjas en el supermercado, ¿no es en realidad una forma de impotencia? ¿En qué sentido? O sea, al no poder cambiar el sistema a gran escala, reducimos la épica colectiva a la pasarela de nuestras propias compras individuales. Es una observación muy válida. Lo que demuestra es que la frontera de la justicia se ha desplazado hacia lo existencial. Claro, exigimos justicia en cosas que antes eran simplemente la naturaleza. Exacto. La gente ahora considera injusto, socialmente injusto, no poder tener hijos,
o ser muy bajito, o enfermarse, lo que prueba que estas estructuras nos están empujando a un aislamiento cada vez más singular. Recapitulando un poco esta inmersión, me parece increíble la paradoja central de toda la investigación de Martuchelli. Es que es fascinante. Vivimos en sociedades modernas, que son máquinas altamente estandarizadas. Nos someten absolutamente todos a las mismas pruebas institucionales. La escuela, la familia, el Estado. Así es. Pero curiosamente, es justo el hecho de atravesar por esa misma maquinaria lo que produce estructuralmente nuestro inmenso sentimiento de ser singulares. Dejarle a quienes nos escuchan un pensamiento final provocativo. Si asumimos que nuestro sentido de ser individuos singulares se forja enfrentando estas fricciones estructurales, el estrés de reprobar, el conflicto con la pareja, la burocracia del Estado, Ajá. ¿qué va a pasar con la individualidad humana en un futuro cercano donde la inteligencia artificial y los algoritmos hiperpersonalizados buscan justamente eliminar todas estas pruebas y fricciones? Esa es la gran pregunta. O sea, si la tecnología nos allana el camino desde el nacimiento y dejamos de ser forjados por la prueba, ¿dejaremos también de ser individuos? Es un escenario que da para analizar muchísimo y nos recuerda que la inteligencia sobre uno mismo requiere, inevitablemente, una inteligencia sobre la sociedad que nos rodea. Totalmente. Ha sido una charla espectacular. Hasta la próxima inmersión.